残酷な天使のように少年よ神話になれ。Características de la investigación de campo. Ubicación. Las investigaciones de campo son efectuadas en el lugar donde ocurre el acontecimiento que va a ser estudiado por el investigador, teniendo este que trasladarse hasta allí para capturar los datos necesarios. Fuentes originales. El investigador tiene la posibilidad de recabar los datos directamente en el lugar de los acontecimientos, lo que le otorga mayor dominio tanto en la esencia como en la cantidad de los mismos. Obtención de datos. La obtención de datos es necesaria para llevar a cabo la investigación. Se puede realizar mediante la observación, la interacción con los sujetos de estudio, por medio de encuestas o entrevistas, y también remitiéndose de información ya existente. Tiempo y costos. Debido a que para este tipo de investigación resulta necesario efectuar una recolección de datos en el lugar de los hechos, el tiempo y los costos de la misma pueden llegar a ser elevados. Diseño de investigación de campo. El diseño de una investigación de campo es la manera o el método mediante el cual el investigador va a llevar a cabo dicha investigación. Se refiere a la elaboración de un plan de investigación, en el cual se definen las técnicas e instrumentos utilizados para obtener la información deseada. Dependiendo del tipo de investigación que se necesite realizar, existen diferentes modelos de diseño de investigación. Algunos de estos son diseños preexperimentales. En este tipo de diseño, el investigador no tiene control sobre las variables que afectan al estudio, por lo que se realiza una recolección de datos antes y después de que se apliquen dichas variables. Finalmente, se comparan los datos obtenidos. Diseños cuasi experimentales. En los diseños cuasi experimentales, el investigador sí tiene control sobre una de las variables que afectan al grupo que se desea estudiar. A diferencia de los diseños experimentales, en los cuasi experimentales, el investigador realiza el estudio sobre grupos previamente conformados. Es por este motivo que los resultados obtenidos en este tipo de diseño pueden llegar a ser menos confiables. Y por último, tenemos los diseños experimentales. En este tipo de diseño, el investigador tiene control sobre todas las variables que intervienen en la investigación de campo. De esta manera, al introducir variables o causas, puede ver las reacciones de los sujetos estudiados. Además, cuenta con la libre formación o selección de grupos para su posterior estudio, bajo las condiciones que éste considere necesarias. Las técnicas de investigación de campo son las técnicas mediante el investigador efectuará la recopilación de datos que necesita para su investigación. Es la forma en la cual se habrá la obtención o captura de información en el lugar de los hechos. Yo mencionaré tres técnicas, que es el experimento de campo, la observación y la encuesta. El experimento de campo permite observar cómo se desarrollan los comportamientos de los sujetos estudiados en su hábitat natural, al introducir una variable ajena a este, posibilitando al investigador la obtención de datos de primera mano, al observar de cerca las reacciones que intenta investigar. La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva. Se realizan en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta modalidad. La encuesta es una técnica de interrogatorio que emplea el cuestionario como instrumento. El cuestionario se caracteriza por ser estructurado y presentarse por escrito. Tiene como ventaja la posibilidad de aplicación extensiva, es decir, a un gran número de población, y aplicarlo en forma directa enviándolo por correo o dejándolo en manos del encuestado después de recogerlo. Entrevista. En la entrevista, el investigador se encuentra con el sujeto de estudio de manera personal, realizando preguntas para obtener información. Gracias a esto, el tipo de información que se obtiene es muy detallada, ya que el investigador puede ahondar en las preguntas que cree necesarias para obtener la información. Para su ejecución existen dos formas de entrevista: la entrevista estructurada, que consta de una guía de preguntas previamente confeccionada, y la entrevista no estructurada, donde el investigador va formulando preguntas para llegar a la información que necesita, a medida que va hablando con el sujeto. Historias de vida. Este tipo de técnica se utiliza para obtener información acerca de la forma o modo en que vivía alguna comunidad.
en un determinado periodo de tiempo. Para realizarla se puede valer de relatos e historias obtenidas de diferentes personas, o también de archivos históricos encontrados en medios de comunicación, periódicos o cartas, entre otros. Grupos de discusión. Cuando se utiliza una técnica de grupos de discusión, la información obtenida es de tipo cualitativa. Además, puede ser utilizada como complemento de la entrevista, permitiendo obtener datos acerca de la estructura social o el tipo de corriente ideológica que posee el grupo de personas estudiadas. Los instrumentos son las herramientas que se utilizan en una investigación de campo, con el objetivo de captar información, clasificarla e inclusive volverla más comprensible para su posterior análisis. Existen un total de 3 tipos de instrumentos. El primer instrumento sería el instrumento ordenatario, que tal como su nombre lo dice, está hecho para ordenar los datos obtenidos en una investigación, donde la forma en la que quedan ordenados depende del tipo de instrumento utilizado. Algunos ejemplos de instrumentos ordenatarios son los registros, ficheros, catálogos, nóminas, diarios de campo, listados o inclusive los índices. Por otro lado, tendríamos los instrumentos clasificatorios, que son utilizados para formar grupos de edad, los cuales comparten ciertas características previamente determinadas, como el tiempo, magnitud, lugar o conducta. Algunos ejemplos de estos instrumentos son los diagramas, las muestras, los cuadros, representaciones estadísticas, las gráficas o las cédulas. Por último, tendríamos los instrumentos diagramáticos o cartográficos. Este tipo de instrumento posibilita la observación de los datos a simple vista, ya que se encuentran representados mediante símbolos, imágenes o mapas. Es por este motivo que este tipo de instrumento es muy utilizado mayormente cuando se trabaja en zonas rurales. Algunos ejemplos de este tipo de instrumentos son las cartas territoriales, los planos, esquemas, diagramas, mapas o cartas descriptivas. Ventajas y desventajas de la investigación de campo. Pues como todos sabemos, todo tipo de investigación tiene sus pros y sus contras. En este caso les llamaremos ventajas y desventajas, de las cuales les hablaré un poco. Una de las ventajas que tiene la investigación de campo es obtener la información más pura, por así decirlo, sin ningún tipo de alteración por medio. Otra es que la información obtenida donde realmente pasan los hechos y por experiencia propia, lo cual permite que el investigador entienda un poco más sobre lo cual se desea saber. Y por el otro lado tenemos las desventajas, donde podemos encontrar que no es nada económico realizar una investigación de campo, pues ya que el investigador tiene que estarse trasladando de un lugar a otro y eso conlleva bastante recurso. Otra desventaja podría ser el tiempo que necesita, porque para realizar una investigación y tener buenos datos necesitamos mucha observación, diferentes tipos de opinión, incluso puede durar días y semanas.